Revelaciones sagradas, los milagros ocultos de los ángeles caídos y la inesperada raza de gigantes. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las balas de la corrupción resonaban con fuerza en la tierra, donde la iniquidad había alcanzado su cúspide. En esos días sombríos, en la llanura de Mesopotamia, vivía un hombre llamado Noé, justo y recto en sus caminos. Las voces de maldad impregnaban cada rincón del alma humana. No había en el corazón de los hombres otro designio que el mal, y sus pensamientos eran angustiantes, implacables. Noé se erguía como un faro de luz en medio de la oscuridad. Su vida era un testimonio de su inmensa fe en Yahvé. La tierra estaba en agonía. La creación entera clamaba por la redención. Las hijas de los hombres, deslumbradas por la belleza de seres celestiales, habían caído en la seducción de los ángeles caídos, conocidos como los hijitos de Dios. Este entrecruzamiento prohibido había dado a luz a una prole de gigantes, los Nefilim, que rápidamente se convirtieron en símbolo de la decadencia moral del mundo. Los gritos de desesperanza resonaban, mezclándose con los ritos oscuros y celebraciones hedonistas que dominaban el paisaje. La atmósfera estaba cargada de un lamento divino, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En medio de este caos, Noé escuchó la voz de Dios, un mandato que desgarró el aire pesado de la maldad. «Edifica un arca», le ordenó, revelando la inminente llegada del juicio. A medida que alzaba su voz, el miedo y la incredulidad se apoderaron de su corazón. No era simple la tarea que se le encomendaba. Debía construir una inmensa embarcación de madera de ciprés, un refugio donde su familia y las criaturas de la tierra encontrarían salvación. No obstante, el peso de la burla de sus vecinos echaba sombra sobre su espíritu. «Construirás un arca en medio de esta calamidad», le gritaban, ignorando que el diluvio se aproximaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cada golpe de hacha resonaba como un eco de obediencia en medio del desprecio y la desconfianza. Los días se convertían en años, y Noé persistía, siendo un ejemplo para su esposa, sus hijos y sus nueras, quienes compartían su incertidumbre, pero también su fe. La construcción del arca avanzaba lentamente. Cada madero que se unía era un paso hacia la salvación y un recordatorio del juicio ineludible. Pero en su corazón una incertidumbre crecía. ¿Qué sucederá con aquellos que, habiendo escuchado el llamado, decidieron permanecer en su incredulidad? Mientras se retiraba al silencio de su hogar, las miradas de su familia reflejaban un esbozo de temor y confianza. Con la cercanía de las tormentas, Noé sentía el viento soplar con mayor fuerza, susurros del cielo que resonaban dentro de él. La voz de Dios temblaba en la brisa trayendo consigo la angustia y la expectativa de los días venideros. La sombra de los gigantes, como un presagio, se cernía sobre la tierra, y en ese momento Noé comprendió que su fe sería el puente hacia la esperanza en medio de la desesperación. La historia quedaba suspendida en un delicado equilibrio, aguardando el despliegue del plan divino. El tiempo avanzaba, y el cielo comenzó a oscurecerse como si las mismas nubes llevaran la carga del lamento de la creación.
En la llanura, el arca de Noé se erguía orgullosa, pero pronto la desconfianza de sus semejantes se volvería más amenazante. ¿Dónde está el diluvio prometido?, clamaban las voces burlonas de los hombres, cada día más presentes y resueltas en su incredulidad. Cada rayo de sol que se asentaba en el horizonte se convertía en un recordatorio silencioso del juicio inminente. No obstante, en su corazón, Noé encontraba fortaleza. La voz de Dios era mano firme en su alma, y mientras los días se sucedían, Dios le revelaba qué animales debía traer al arca, asegurando que cada especie, pura y impura, tendría su lugar en el refugio. Cada elección hecha por Noé suscitaba una reverberación de responsabilidad que lo llenaba de un temor reverente. Recordaba las palabras del Eterno: «Entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 6:18. Una promesa, un pacto que sostenía su fe en medio del caos. Un día, mientras Noé afilaba su hacha, un susurro perturbador llegó a sus oídos. Había rumores sobre el levantamiento de los habitantes de la tierra, aquellos que, habiendo sido tocados por la corrupción, ahora trataban de incitar un temor que traspasaba lo natural. Los Nefilim se han alzado, susurraban temerosos algunos, mientras otros reían de su impotencia. Estos gigantes, descendientes de los ángeles caídos, se paseaban por la tierra con una arrogancia que desafiaba a la misma creación, flotando en la locura de su propia fuerza. Los días de construcción estaban rodeados de un aura inquietante. En la distancia, Noé veía sombras moverse entre los arbustos, figuras que lo acechaban y que lo llenaban de ansiedad. ¿Acaso vendrán a interrumpir lo que Dios ha ordenado?, se preguntaba. Él sabía, sin embargo, que el diluvio estaba cerca. La atmósfera estaba cargada de una tensión. A través del crujido de la madera y el sonido del martillo, sentía el palpitar del corazón del universo, quien aguardaba ansiosa el cumplimiento del juicio que estaba por ejecutarse. Con el final de los días, los cielos comenzaron a manifestar indicios de un cambio radical. Un viento frío soplaba del este, y las nubes se amontonaban en una visible opresión sobre la tierra. En su interior, Noé comprendió que la misericordia de Dios aún ofrecía espacio para el arrepentimiento. Una vez más se dirigió a la multitud, levantando su voz en una advertencia llena de esperanza y dolor. «Arrepentíos, la ira de Dios se acerca, y solo en el arca hallaréis refugio». Pero el eco de su súplica se perdía entre las risas y el bullicio de la iniquidad. Y así, las puertas del arca se cerraron. Noé y su familia se hallaron en la penumbra, rodeados de los animales que Dios había traído, cada uno en perfecta obediencia a su Creador. El tiempo avanzaba con implacable juicio. La historia se encontraba en una encrucijada, y la luz de la fe brillaba intensa en su interior a medida que el océano de la culpa comenzaba a formar su manto oscuro sobre la tierra. Y sucedió que, en el segundo mes, a los 17 días del mes, comenzaron a abrirse las compuertas del cielo. Génesis 7:11. En esos momentos cruciales, el mundo se disponía a conocer el poder soberano de aquel que juzga. Pero, ¿qué hacer con la fe que había reinado en Noé? La voz de Dios resonaba mientras la lluvia empezaba a caer. Aún hay un plan, Noé. Este juicio es solo un paso hacia la redención que vendrá. La expectativa aumentaba, y el plan divino comenzaba a revelarse en su totalidad. La verdadera esencia del juicio no sería la destrucción, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que estaba por venir se asomaba en el horizonte, paralelo al juicio. El fin era solo un nuevo principio, y los vientos del cambio estaban por llegar. La tierra comenzaba a temblar bajo el peso del juicio inminente,
Aquella lluvia torrencial que caía del cielo era un claro signo de la ira de Dios manifestándose, un clamor de las profundidades del cielo que resonaba como un tambor de guerra. El arca, esa gigantesca estructura que había sido un refugio de esperanza, ahora se llenaba de gemidos de animales asustados y de la oración silenciosa de Noé y su familia. Todos sintieron la tenue calma que precede a la tempestad, ofreciendo un respiro, una momentánea paz antes del quebranto. Mientras las primeras gotas impactaban la cubierta del arca, Noé sintió que el aliento de Dios le hablaba una vez más. Lo que está por venir va más allá de la lluvia, Noé. La humanidad no podrá salir indemne de su corrupción. Su corazón se estremecía al comprender que el diluvio no solo traería agua, sino también una revelación del poder de la justicia divina. Al otro lado de la llanura, la multitud que una vez se rió de él, ahora se enfrentaba a la creciente amenaza del agua. Algunos comenzaron a ver cómo el suelo se empapaba rápidamente, convirtiéndose en un lodazal que devoraba sus pies. ¡El arca! ¡Ayudadme a entrar en el arca de Noé!, gritaban desesperadamente, mientras la fe de un Dios iracundo se manifestaba. Pero las puertas estaban cerradas. Ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. En el interior del arca, la familia de Noé se unió en oración. Con cada golpe del trueno, la voz de Noé se elevaba en súplica. «Señor, tu justicia es perfecta. Aún en esta tempestad, muéstrales tu misericordia». Mientras las aguas comenzaban a elevarse, Noé contempló el horror y la desesperación que se desataban en el exterior. Cada grito, cada lamento que llegaba hasta ellos era un dolor profundo, pero sabía que el juicio había sido decretado. De repente, algo insólito ocurrió. Un rayo iluminó el cielo y, en el fulgor, vislumbró siluetas que se movían sobre las aguas. Eran los Nefilim, esos gigantes que habían atormentado a la humanidad con su tamaño y malicia. Había relatos en susurros sobre su poder, pero verlos ahora, danzando sobre las olas como sombras, llenó a Noé de un terror oscuro. «Son los que desafiaron a Dios», murmuró, sintiendo el peso de la antigua advertencia. La voz del Creador resonó en el corazón de Noé. Estos son señales de la confusión que habita en el alma del hombre. Tu fidelidad es la antorcha que guiará a otros en el camino. Con una fuerza renovada, Noé se dio cuenta de que cientos de años de iniquidad se estaban acumulando en esa tormenta, y que esta era solo una parte del plan divino. La lluvia continuó cayendo y la tierra imploraba piedad, pero el tiempo de la piedad había pasado. Noé clamaba sin descanso, no solo por su familia, sino por aquellos que se quedaban atrás, atrapados en la negrura de sus propios corazones. El cielo había dejado de ser simplemente un horizonte y se había convertido en un símbolo de la promesa y el juicio. Mientras el agua crecía como un océano voraz, una pregunta inquietante prendió en la mente de Noé. ¿Por qué, Señor, conservas a estos gigantes? ¿Qué caos y destrucción traen? La respuesta vino con violencia en el viento. Porque mi soberanía no se limita a la destrucción, Noé. Estoy preparando al mundo para un renacer. Y así, en medio de la tormenta y el juicio, un nuevo misterio se acercaba. Dios estaba moviendo sus piezas invisibles, y en el vientre del caos se gestaba una redención que ni los propios ángeles caídos podrían impedir. Las aguas del diluvio eran solo el inicio, y lo que debía seguir marcaría el curso de la humanidad para siempre. Así, con el arca flotando sobre el torrente, comenzaba la revelación de un nuevo pacto, uno aún por entender, uno que encendería las llamas de la esperanza, incluso en el corazón de los hombres más caídos. Era un ciclo de destrucción y restauración, una danza entre la justicia y la gracia que aguardaba su pleno cumplimiento.
La tormenta continuaba rugiendo con fuerza desbordante, y las aguas del diluvio se alzaban como un monstruo voraz, envolviendo el mundo que una vez conocieron. Dentro del arca, Noé y su familia se mantenían unidos en la penumbra, sosteniendo sus corazones con la esperanza de que el propósito del Creador prevaleciera más allá del juicio devastador que caía sobre la humanidad. Mientras el ruido del torrente retumbaba como un canto de guerra, Noé se sintió consumido por una angustia que iba más allá del temor por su vida. Se sentó en el suelo del arca y comenzó a recordar las advertencias que había recibido, los mensajes justos que le fueron revelados. La voz del Señor resonaba en su alma, enfatizando la gravedad de la situación. Mis manos sostendrán lo que se viene, porque he dado vida y tomaré vida, y quien no escuche mi corazón será dejado en la oscuridad. Las horas se arrastraban, y con cada trueno que rasgaba el cielo, Noé se preguntaba si su fe sería suficiente no solo para él y su familia, sino también para el mundo que allí afuera se ahogaba en su maldad. ¿Podrán ellos, incluso en su dolor, buscarte e invocarte, Señor?, murmuró, su voz quebrándose ante la realidad desgarradora que enfrentaban. En aquel instante de profunda reflexión, el arca comenzó a estremecerse con más intensidad. Noé miró hacia el tragaluz, la única ventana hacia la catástrofe que se desataba. La tormenta era implacable, pero en medio de su furia comenzó a vislumbrar algo extraordinario. En la distancia, una figura titánica emergía sobre las aguas crecidas. Esto le llenó de una inquietud sobrenatural. Eran los Nefilim, que aparecían uno tras otro, como sombras estacionadas al borde del caos. ¿Qué propósito tenían en el juicio divino? Señor, si son los portadores de la destrucción, ¿por qué permanecen?, clamó Noé afligido, sintiendo el peso de la historia de antaño. La voz del Altísimo retumbó en su mente nevando con claridad. No son solo destructores, sino también testigos del tiempo. Son parte de lo que yo he permitido, pero no de lo que yo he deseado. El creciente mar subrayaba la lucha entre el juicio y la misericordia, inyectando en Noé un renovado sentido de urgencia. La humanidad había traspasado límites, pero en medio del desasosiego había una chispa de redención a la espera de ser encendida. Noé comprendió que los Nefilim existían no solo como portadores del caos, sino también como la representación de la lucha entre la creación y la corrupción, una batalla que había estado librándose en los corazones de todos los hombres. Mientras el diluvio avanzaba, de repente un sonido sobrenatural atravesó el viento, resonando en el alma de Noé. Era un mensaje de esperanza, un eco de promesa, susurrado por ángeles invisibles a su alrededor. Un nuevo comienzo espera, Noé. Lo que se está sembrando en la tormenta pronto florecerá en la tierra prometida. El arca crujía. El agua salía a su paso, pero dentro de ella una simiente de sanidad crecía. Noé sintió el peso de la historia surgiendo energéticamente, dándole comprensión de que ellos no solo eran sobrevivientes, sino los portadores de un nuevo pacto que marcaría el destino de la humanidad. El juicio podía parecer total y final, pero la verdad del Creador era que aún el más oscuro de los cielos podía dar lugar al amanecer más brillante. Mientras se cerraban las puertas de este juicio, el eco de una nueva obra celestial resonaba en el fondo de su espíritu. No temas, Noé, porque no has sido olvidado. Estoy preparando un renacimiento, pues el diluvio no solo destruirá, también limpiará y restaurará lo que está irremediablemente perdido. Y así, incluso en el corazón del caos, el vislumbre de una esperanza desbordante fue sembrado en el alma de Noé, dejando entrever que la historia apenas comenzaba, y que el destino de las razas que vendrían sería moldeado por los eventos que se definían en ese momento.
El tiempo del juicio era sólo el preludio de la promesa, y el plan de Dios seguiría revelándose, trascendiendo todo entendimiento humano. Mientras las aguas continuaban cubriendo la tierra, formando un vasto océano de desolación, el arca de Noé se mantenía a flote, guiada por la mano poderosa del Altísimo. Cada golpe del agua contra la madera resonaba como un recordatorio del juicio que se desataba, y Noé, en medio de su angustia, sintió el municipio de la creación palpitando a su alrededor. Con el zumbido de la tormenta como telón de fondo, Noé se sumió en una meditación profunda, sintiendo que el tiempo se dilataba en su mente. «¿Cuánto durará esta devastación, Señor?», suplicó, su corazón anhelando respuestas. El cielo humeante y oscurecido parecía reflejar su propia preocupación, mientras las inquietantes sombras de los Nefilim continuaban fluyendo a través de las aguas a su lado, como si fueran heraldos del caos. En medio de este desasosiego, un silencio súbito descendió sobre el arca, como si el universo mismo contuviera la respiración. Noé, sintiendo una atracción inexplicable, se dirigió hacia el tragaluz una vez más. Al mirar a través de la pequeña abertura, percibió que las figuras titánicas se movían con un propósito sobrenatural, estableciendo una conexión entre las fuerzas invocadas por el juicio y los misterios escondidos del cielo. «Dime, Señor», clamó Noé, experimentando el peso de una revelación inminente, «¿qué significa esto? Parecen ser agentes de tu juicio, pero en ellos hay un poder que trasciende el caos de la destrucción». Una vez más, la voz de Dios retumbó en su ser. Los Nefilim son un lamento y un recordatorio. Son el reflejo de lo que la humanidad pudo haber sido en la luz de la creación. No desestime su presencia, pues son parte del diseño que yo he permitido, a fin de que en su existencia se revele mi justicia y mi misericordia. Mientras sus palabras penetraban en su corazón, Noé vio algo extraordinario sobre las aguas turbulentas. En medio de las tempestades y los temores surgía una imagen de luz. Era como si una abertura se hubiera formado en el horizonte, permitiendo que la luz del cielo cruzara el caos. «¿Qué es esto, Señor?», preguntó Noé, sintiendo su espíritu elevarse ante la revelación de dicha luz celestial. «Es la señal de mi pacto», respondió Dios con una firmeza que resonó en el alma de Noé. «Pronto los cielos se abrirán, y de ellos descenderá una promesa. Confirmaré mi pacto con aquellos que habrán de nacer de este nuevo comienzo. Aunque hoy ves juicio, resultarás en un renacimiento, un nacimiento de esperanza que muchos en las generaciones por venir atesorarán». Noé sintió la fuerza y el significado de estas palabras fluir sobre él como un bálsamo. La tormenta, aunque feroz, ahora parecía un precursor de algo más grande. Las sombras de los Nefilim, ya no solo como fuerzas destructivas, empezaron a cobijar el inicio de la dualidad, donde la misericordia y la justicia podían coexistir en el corazón del plan divino. «Señor, proclamo tu promesa de redención», exclamó Noé, mientras su espíritu se encendía de fervor. «Que cualquier sombra de corrupción que haya prevalecido sea ahogada por la luz de tu bondad». Entonces, en ese momento de esperanza, el cielo comenzó a abrirse un poco más, y una melodía dulce y celestial rompió las aguas de desolación. La voz de los ángeles no era un lamento, sino un canto de alabanza. Un tiempo de nueva vida se aproxima. Los cielos se preparan para liberar un mensaje, un cumplimiento que cambiará la historia. Las palabras llenaron el alma de Noé con una anticipación inquebrantable. El tiempo del juicio había permitido abrir las puertas de la esperanza, pero lo que estaba por venir sería aún más magnífico y misterioso que los eventos actuales. Así, mientras el monstruo del diluvio continuaba su furia, Noé sintió un impulso divino en su corazón.
Una certeza palpitante le decía que el viaje apenas comenzaba y que pronto se revelaría el profundo propósito que Dios tenía con las generaciones venideras. No es solo el juicio que se lleva a cabo en este momento, reflexionó, es el prolegómeno de un pacto eterno, algo que transformará la caída del hombre en un testimonio perpetuo de su gloria. A medida que la luz del cielo penetraba la tormenta, Noé supo que un nuevo capítulo de la creación estaba apenas a punto de manifestarse, pues en los cielos se tejía el desenlace de una historia que no se limitaba al presente, sino que tocaría cada rincón de la humanidad y desvelaría los planes insondables del Creador. Mientras Noé permanecía con la mirada fija en la luz celestial, el arca parecía vibrar con la tensión del tiempo. Los ecos de la tormenta se suavizaban y se escuchaba un susurro persistente como si las aguas mismas intentaran compartir un secreto antiguo. Noé sintió que una opresión espiritual se quebraba, reemplazada por un anhelo que pulsaba en su pecho. Señor, la luz que veo, ¿acaso es la esperanza de las generaciones futuras? Preguntó a Dios, su voz resonando entre las vigas del arca. Es más que esperanza, replicó la voz del Señor, envolviendo a Noé en un manto de revelación. Es la manifestación de mi propósito en la creación. Los días de juicio son necesarios, mas no olvides que cada torrente de lágrimas puede ser sembrado con la semilla de un nuevo comienzo. Escucha con atención, pues lo que se aproxima tiene raíces que se extienden hasta el corazón de los cielos. Las palabras divinas reverberaron en su alma, mientras la imagen de la luz se intensificaba. Noé entendió que en este espacio de silencio Dios estaba orquestando algo trascendental. Las sombras de los Nefilim, que hasta entonces había considerado meramente como presagios sombríos, comenzaron a formar un nuevo sentido en su entendimiento. ¿Son ellos parte de tu diseño, Señor?, inquirió Noé, sintiendo un temblor de comprensión. ¿O son meramente instrumentos del juicio? Ambos, fiel siervo, respondió Dios. Los Nefilim son una advertencia, pero a su vez un recordatorio de los peligros que conlleva el desvío del camino recto. En ellos se encuentra el eco de lo que se considera poderoso y grandioso en la tierra, contrastando con mi humildad y el poder de la fe. Sin embargo, de su caída provendrá la revelación de un nuevo camino, donde se forjarán alianzas entre lo divino y la humanidad. Noé cerró los ojos, buscando abrir su corazón a la revelación que se desataba en su espíritu. A medida que la luz del cielo brilla y la tormenta retrocedía, sintió el deseo de aquellos que vendrían, clamar por una verdad eterna y la esperanza de una realidad más allá del juicio. Pero Señor, continuó Noé, con un profundo sentido de la gravedad que se cierne sobre sus hombros, ¿cómo puede esta resurrección traer cambio en un mundo todavía tan lleno de maldad? Cada juicio tiene un propósito, respondió la voz suave. Debes ser el portador de un pacto que se entrelazará en el tiempo. Aquellos que sobrevivirán el diluvio serán los cimientos de un nuevo linaje, y de ellos brotará la promesa de redención. Esto es más que una historia de destrucción. Es la creación de un nuevo pacto que dejará huella en la eternidad. El alma de Noé vibró con reconocimiento ante estas verdades. Sintió un descenso de la paz divina, el cumplimiento de las profecías susurradas a través de los tiempos. La lluvia comenzaba a ser más esquiva, y la luz se tornaba más clara, como si Dios estuviera preparando la escena para un nuevo amanecer. Pero de pronto, una inquietante inquietud penetró su paz. ¿Y si este nuevo comienzo se llena de las sombras de lo que ha sido destruido, Señor? ¿Qué hará la humanidad al enfrentar el fracaso de su pasado? Es aquí donde está el misterio, contestó el Altísimo. El renacer será también un desafío. La humanidad deberá elegir entre la luz que yo proporcionaré y las sombras dejadas atrás. No permitiré que lo antiguo domine,
pero los vestigios de su elección resonarán en sus corazones. La saga del hombre será un viaje de redención, marcada por decisiones de fe y resistencia. Los ecos de esas declaraciones reverberaron en el arca y más allá, mientras las aguas comenzaban a fragmentarse, revelando la tierra que se alzaría entre las olas. Noé, con la mirada fija en la luz, supo que los destinos de su familia y de los hombres estaban entrelazados en ese momento crucial. «Yo seré un testigo», proclamó, su voz resonando con determinación. «De tu pacto y de tu misericordia seré un heraldador de esperanza. Pero, Señor, revélame aún más. ¿Cuál es el plan que se despliega ante nosotros a medida que la tierra resurja?» La respuesta que brotó de los cielos fue un eco de misterio. «Pronto verás, Noé, lo que he preparado. El arco de la promesa será una señal de mi fidelidad. Pero los destinos e historias de aquellos que habrán de nacer comenzarán a entrelazarse en un acto cósmico que resonará a través de las eras. Algunas sombras permanecerán, pero a través de ellas yo glorificaré mi nombre». Así, mientras la luz rodeaba al arca, Noé comprendió que la historia aún no había terminado. La trama divina se desplegaría en caminos desconocidos, y cada giro sería un paso hacia un cumplimiento mayor. Con un corazón ardiente, estuvo listo para abrazar el futuro, consciente de que lo mejor aún estaba por venir. Mientras la luz divina se intensificaba y las aguas se calmaban, el arca de Noé comenzó a moverse suavemente sobre la recién descubierta tierra. El eco de los últimos truenos se desvaneció en un murmullo que parecía susurrar secretos antiguos a los que prestaran oído. Noé, sintiendo el peso del mensaje recibido, se arrodilló en oración, buscando la guía constante del Señor. «Oh Dios, ante tu grandeza me postro», murmuró Noé. «A medida que las aguas retroceden y la tierra resurge, ruega por tu luz en este nuevo amanecer. Reuniré a mi familia, pero mi corazón está inquieto. ¿Qué jardín de posibilidades esperarás de nosotros después de los juicios que has traído?» De pronto, la voz del Altísimo resonó nuevamente, llenando el espacio sagrado del arca con claridad. «Tu anhelo de comprender es justo, Noé. Cada nueva vida que brote de este suelo será parte de un plan infinito. Las semillas de redención crecen en el terreno de la historia, donde las sombras y la luz interactuarán en complejos patrones. No puedo evitar pensar en los Nefilim, Señor», dijo Noé, mientras miraba a su familia reunida en el arca. Ellos eran una mezcla de lo humano y lo divino. ¿Acaso su legado no influirá en esta nueva creación? ¿Y si esos ecos de maldad resurgen en futuras generaciones? «Ciertamente, el pasado tendrá ecos», respondió el Señor, «pero cada generación emprenderá su viaje por voluntad propia. Recuerda, los Nefilim son un recordatorio de la fragilidad de la humanidad. Sin embargo, he dado a tu linaje la oportunidad de elegir el camino de la luz». Con esas palabras, el cielo se despejó un poco más, dejando que los rayos del sol iluminaran el horizonte. Era un espectáculo que simbolizaba la aparición de la nueva creación, que tomaba forma lentamente ante los ojos de Noé. Pero la belleza del amanecer no podía borrar la sensación de que algo más estaba en juego. Mientras sus pensamientos giraban en torno a las tensiones entre el pasado y el futuro, la voz del Señor se hizo más profunda, casi un susurro que retumbó dentro de su ser. Las almas que habitarán esta tierra después del diluvio deberán escoger entre la tentación de los antiguos caminos y el nuevo pacto que establece la esperanza. El renuevo que nacerá de ti será esencial para esos tiempos. Pero recuerda, en cada elección que haga la humanidad, mi gracia se extenderá. Así como una vez traíste juicio, reflexionó Noé, ¿también fluirá tu misericordia sobre aquellos que se desvíen de tu camino?
Mi misericordia es mayor que toda medida de iniquidad, afirmó el Altísimo, porque he visto el clamor de mi pueblo y la lucha de sus corazones. He inscrito el pacto en su alma, donde las decisiones de fe resonarán a través de los siglos. Noé, asegúrate de que la historia no se repita. Asegúrate de que la memoria de lo sucedido les guíe al arrepentimiento. Mientras la luz de la promesa comenzaba a pintar el cielo, Noé entendió que su misión iba más allá de su propia familia. Él sería el guardián de una herencia espiritual que podría llevar a la humanidad a un futuro lleno de esperanza. A medida que los elementos de la creación se unían en un nuevo cuadro, la misión del arca se tornaba cada vez más clara. ¿Cómo les enseñarás estas verdades a tus descendientes?, preguntó el Señor. Demuestra que el buen camino es honorable, y aunque el eco de los Nefilim pueda querer volver a surgir, que la luz de mi verdad perdure en ellos. Noé sintió la responsabilidad de transmitir esta carga, de forjar el camino hacia un nuevo linaje. Él miró a su familia, a su esposa, sus hijos y sus nueras, sabiendo que cada uno de ellos llevaría en sus corazones el reto de la elección y la redención. Mientras su corazón se llenaba de propósito, la luz del sol reveló un hermoso arco en el cielo, un signo tangible de la promesa que Dios había proclamado. Este arco es más que un símbolo de mi pacto, explicó el Señor. Es un recordatorio de que, aunque habrá sombras en el camino, aquellos que confíen en mí vivirán en esperanza. Noé se sintió embriagado por la certeza de que su misión trascendería lo temporal. A medida que la tierra recuperaba su vida, el futuro se abría como un campo vasto, lleno de oportunidades y decisiones divinas. Con una fe indestructible, se levantó, dispuesto a ser el portador de las verdades reveladas. Pero todavía una pregunta inquietante persistía en su corazón. Señor, si los ecos de lo pasado aún resuenan, ¿de qué manera enfrentarán los hombres las tentaciones de los antiguos dioses de la tierra? Pronto verás, respondió la voz de Dios, su poder llenando cada rincón del arca. La guerra entre la luz y la oscuridad no ha concluido, y aunque he sembrado la semilla de la redención, un cambio aún más profundo está en el horizonte. Lo que viene será un desafío para la fe de toda la humanidad, un desafío que tendrá repercusiones mucho más allá de lo que has podido imaginar. Así, mientras el arco brillaba con promesa y los corazones de los hombres se llenaban de anhelos, Noé entendió que el verdadero relato del futuro apenas comenzaba a destellarse en el horizonte de su vida. El misterio del plan soberano de Dios se extendería más allá del diluvio, trayendo consigo liberación y responsabilidad entre generaciones por venir. La brisa suave que soplaba sobre la tierra restaurada traía consigo un cambio profundo y palpable. Noé, luego de recibir el mensaje del Altísimo, tomó un momento para observar la tierra que se extendía ante él, ahora libre de inundaciones. La superficie del mundo se encontraba llena de promesas renovadas, pero su corazón palpitaba con la inquietud de las advertencias que había escuchado. Mientras la familia de Noé comenzaba a organizarse y a descender del arca, un manto de silencio envolvió el lugar. Los aromas frescos de la tierra húmeda llenaban sus pulmones, y en ese momento el pueblo del arca sintió la grandeza del acto divino. Noé se dirigió a su familia y con solidaria determinación les dijo: «Hijos míos, la tierra es de nuevo nuestra, pero debemos recordar siempre la razón de nuestra salvación. La voz del Señor resuena en nuestras tareas, y sobre nosotros pesa la responsabilidad de un pacto eterno». Sembrando la esperanza en sus corazones, Noé les inculcó el temor de Dios, recordando las lecciones de la maldad que había consumido a la humanidad antes del juicio.
La vida debía ser un testimonio de fidelidad, debía irradiar luz en medio de la oscuridad que, aunque había sido silenciada por un tiempo, aún acechaba en las sombras. Mientras Noé hablaba, algo inusual llamó su atención en la lejanía. Un escalofrío atravesó su ser. Era como si un eco sutil, un susurro perverso, emergiera del fondo de la tierra. Miró a su familia, quienes compartían su inquietud, y luego elevó su mirada al horizonte. Allí, en la lejanía, podía vislumbrar figuras que parecían moverse entre los árboles, sombras que danzaban a su alrededor, recordándole la vida antigua que había sido destruida. «Debemos estar alertas», advirtió Noé. «El enemigo que trajo la rebelión puede haber dejado su influencia en la tierra. Estemos atentos y mantengamos el corazón sólido en nuestras convicciones». Días pasaron, y con cada amanecer la familia de Noé comenzó a establecerse en su nuevo hogar. Plantaron semillas, construyeron moradas y ofrecieron sacrificios al Señor, agradeciendo por la liberación del juicio. Sin embargo, el silencio en torno a las sombras que Noé había percibido seguía atormentándolo. Sabía que la tentación siempre había sido un enemigo en la vida de los hombres, y no podría ser distinto en este nuevo comienzo. Una noche, mientras reflexionaba en un claro bajo el manto estrellado, la voz del Señor le habló nuevamente, llenando el espacio con una presencia intensa y misteriosa. «Noé, yo he estado contigo desde el inicio de los tiempos, y te he llamado a ser el guardián de un linaje que enfrentarán pruebas enormemente grandes. La maldad no ha sido erradicada. Lo que has sentido son los ecos de un pasado que, aunque ha sido encadenado, anhelará resurgir». «Señor, ¿qué debo hacer?», Noé exclamó con fervor. «¿Cómo puedo proteger a mis hijos de estos peligros?». «Tu rol no es solo en la protección, sino en la preparación», respondió el Altísimo. «Los que son míos conocerán la verdad, y esa verdad los liberará. Conságralos a mí y enséñales a vivir en la luz, aun cuando las sombras traten de atraparlos. Recuerda, ellos son los herederos de mi promesa». Mientras Noé escuchaba, se dio cuenta de que la batalla espiritual que se libraría sería entre la esperanza de la luz y los ecos de la oscuridad representados en sus antiguos enemigos. Una revelación impactante se apoderó de su corazón. A medida que la humanidad buscaría la gloria de Dios, también sería seducida por las tentaciones que habitarían entre ellos, como sombras vivas que acecharían en el horizonte. Con firmeza se levantó, decidido a actuar conforme a la revelación divina. «Te alabaré, mi Dios, y hablaré a mis hijos de tu justicia y gracia, para que cuando vengan los antiguos caminos, ellos se mantengan firmes en tu luz». Sin embargo, justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar la tierra, una inquietante sensación recorrió su espina dorsal. Mientras la familia de Noé se preparaba para afrontar los desafíos venideros, su corazón sabía que un revelador giro en el destino mortal estaba muy cerca. Un nuevo viento soplaba entre ellos, y en el susurro de este nuevo día, los ecos de los antiguos se alzarían, lo que desataría un desafío que definirá la dualidad de su nueva existencia. Con los cielos aún vibrando con misterio, Noé se preguntó, ¿qué volverá a surgir de las sombras y hasta dónde se extenderá el alcance del plan soberano de Dios? Mientras el sol se alzaba sobre las tierras restauradas, la luz apenas comenzaba a disipar las sombras que bailaban en su horizonte. Noé, con el peso de las responsabilidades que le habían sido otorgadas sobre sus espaldas, se hizo un firme propósito de buscar la guía del Altísimo en cada paso que daba. La anticipación de lo que estaba por venir llenaba el aire, y una vez más, el temor de Dios resonó en su corazón. Días se convirtieron en semanas, y aunque la familia de Noé había logrado prosperar en este nuevo terreno, una inquietante sensación se aferraba a su corazón. La tierra que parecía haber sido purificada de la maldad del pasado,
ahora mostraba signos de una inquietante inquietud en los bosques que los rodeaban. Se escuchaban susurros, no de animales, sino ecos lejanos que parecían perturbar el aire. Uno de sus hijos, Cam, comenzó a hablar de visiones que tenía en la noche, visiones de seres antiguos, de sombras que no eran solo eso, sombras. «No puedo explicarlo, padre», confesó Cam una tarde, sus ojos oscuros reflejando preocupación. «Son como hombres, pero más grandes. Hablan en lenguas que nunca he oído. Me llaman, y hay algo en ellos que me da miedo, pero también curiosidad». «No, hijo mío», respondió Noé, preocupándose por el fervor de su hijo. «Esos ecos que sientes son tentaciones disfrazadas. Ellos buscan atraer nuestras almas hacia la oscuridad. Recuerda las advertencias que el Señor nos habló. Mantente firme en la luz». Con el tiempo, la familia comenzó a experimentar acontecimientos extraños. El nacimiento de ciertos cultivos que crecían de manera anómala y el hallazgo de huesos gigantescos en partes remotas del bosque. La curiosidad y el temor se conjugaron en la familia, y Noé sabía que era un tiempo de decidir. ¿Deberían ellos investigar el origen de aquello que parecía haber surgido del abismo? ¿O deberían cerrar sus corazones al miedo y confiar plenamente en la protección del Señor? Una noche, mientras se disponían a cerrar la jornada, un estruendo estremeció la tierra. Noé y su familia salieron, y lo que vieron desató una tormenta de temor en sus corazones. En el claro frente a ellos, figuras titánicas, seres que parecían provenir de una época anterior a la redención, emergieron de la niebla. Eran enormes, con rasgos perturbadores y un aura de poder que hacía temblar el suelo. «Noé», resonó una voz que parecía venir de las profundidades del cielo. «Estos son los ecos de los antiguos, los hijos de la rebelión que habitaron antes y después del diluvio. Ellos han regresado, y tú y tu linaje son su objetivo». «¡Escucha!», gritó Noé, su fe endureciéndose ante la adversidad. «Ustedes no tienen poder sobre lo que Dios ha prometido». Los gigantes rieron, una risa retumbante y casi melancólica. «Las promesas son para los débiles. La maldad ha renacido entre los hombres, y en el fondo del corazón humano hay un eco de nuestro antiguo pacto. ¿Crees que los hijos de Dios que cayeron se han olvidado de sus descendientes en la carne?» Con cada palabra, Noé sentía que el antiguo relato de los ángeles caídos y su incursión entre los humanos cobraban vida. El espíritu de lucha emergía en su interior, recordándole la verdad de Dios. «El Altísimo es mi defensa. Cualquier pacto que hayan hecho fue anulado por agua, y este linaje que hoy se yergue pertenece a su prometido». Pero justo cuando creía que la fe había prevalecido, una niebla espesa comenzó a inundar el claro, y los gigantes parecieron fundirse con la oscuridad misma. La voz del Señor volvió a resonar profundamente en su corazón. «Noé, los desafíos que enfrentarás no serán solo físicos, sino también espirituales. Prepara a tus hijos, no solo para la vida, sino para el alma». En su corazón se formó una nueva determinación, recordando la advertencia de su llamado divino. «¿Qué haré para proteger a mi familia de estas fuerzas libertinas?». Entonces, un nuevo pensamiento lo golpeó como un relámpago. «¿Y si hay más de lo que sabemos, más secretos escondidos sobre la creación de Dios y la rebelión de aquellos que fueron?» Así, el desafío se volvía más profundo. Con plantes de fervor miró al cielo, entendiendo que lo que había ocurrido anteriormente ya no era solo historia, sino una revelación del presente desafiando su fe. Mientras la niebla se disipa lentamente, surgieron nuevas verdades que lo llevarían a comprender el verdadero alcance del plan soberano de Dios y las sombras, que puedan volver a resurgir de acuerdo con su propósito. Y mientras las estrellas brillaban en la profundidad del cielo,
una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué más está velando Dios en este profundo misterio? ¿Y cómo ellos, los caídos, influenciarán el futuro de su creación? El silencio envolvía a la familia de Noé, mientras los ecos de las antiguas sombras reverberaban en el corazón del desierto. La niebla que cubría el claro se disipó lentamente, pero el terror que habían sentido persistía, como un peso insostenible sobre sus almas. Un miedo ancestral se había despertado, tanto en su interior como en el exterior. Las sonrisas y la familiaridad de su nuevo hogar se nublaron ante la amenaza inminente, y Noé entendió que su misión apenas comenzaba. Días después, mientras el sol surgía sobre el horizonte, Noé se reunió con sus hijos, Cam, Sem y Jafet, buscando dar respuesta a sus inquietudes. «Debemos permanecer firmes en nuestra fe», dijo, infundiendo en sus palabras la urgencia de su llamado. «La luz debe brillar aún más intensamente en este nuevo amanecer. La sombra que vemos no es más que un eco de la maldad que fue, pero también un recordatorio de lo que podría volver a surgir si no permanecemos en guardia». Sin embargo, a medida que los días avanzaban, Noé supo que no sería suficiente con pronunciar palabras de advertencia. Necesitaban un plan. Convocando a su familia en torno a una fogata, les habló de la herencia que llevaban en sus corazones. Este linaje, que ha renacido de las aguas del juicio, ha sido librado por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La historia de los ancestros es nuestra guía, y debemos aprender de las caídas de la humanidad para no repetir los errores del pasado. Mientras compartía historias de su vida antes del diluvio, una idea comenzó a germinar en su mente. Su familia no solo debía reconstruir, sino también preparar un legado de enseñanzas y advertencias para aquellos que vendrían después de ellos. Transportar su conocimiento de Dios a través de la Escritura, tal vez, podría resultar una armadura contra las sombras de la tentación que acechaban en el horizonte. Eran los relatos que habían visto la bondad de Dios y el horror del juicio, una prueba viva de la fe más allá de las circunstancias. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un maestro, continuó, sintiendo el fuego de la pasión inflamar sus palabras. Necesitamos contar nuestras historias, no solo a nosotros mismos, sino a las futuras generaciones. Crearemos un archivo de fe que hable de la fidelidad de Dios y del arrepentimiento, un legado de esperanza que nos proteja de las sombras renacientes. Los rostros de su familia brillaron con determinación, y así comenzaron a plasmar las historias sagradas en la tierra, moldeando en sus corazones un futuro iluminado. Mientras esto ocurría, sin embargo, algo extraño se gestaba en el aire. La atmósfera parecía cargada de una energía inquietante, casi tangible, como si los ecos del pasado fuesen más que meros susurros. Usó la visión de Cam como guía, quien en sus sueños a menudo vislumbraba los antiguos rostros de los Nefilim, y decidieron explorar el lugar donde se habían encontrado los restos de aquellos seres. Cada paso que tomaban se tornaba más solemne. Se adentraban en un antiguo bosque, donde la naturaleza buscaba reclamar lo que había perdido, cubriendo vestigios de maldad con brotes de vida. Pero el aire estaba impregnado de un frío implacable. Al llegar, se toparon con un claro donde las sombras danzaban bajo el manto de la noche. «¡Padre, mira!», exclamó Cam, señalando un altar de piedra que emergía de entre las raíces. «Esto es un vestigio de lo que fue, y ahora está llamando a las fuerzas que aún habitan este mundo». Noé, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, se acercó a la estructura. Era sin duda un antiguo lugar de culto, donde los hombres habían caído en la trampa de la adoración de lo creado en lugar del Creador. La voz del Altísimo resonó en su interior.
Los ecos de la rebelión aún resuenan en este altar. Este lugar no puede ser menospreciado. Es un recordatorio de los poderes que estuvieron en la tierra antes del juicio. «Espera aquí», les dijo a sus hijos, mientras se adentraba más en el claro. Debía entender lo que sucedía antes de poder actuar. Mientras avanzaba, el aire se volvía más denso, y la sensación de ser observado lo invadió de tal manera que apretó los puños con energía. Entonces escuchó susurros venideros, ecos de aquellos que habían caído. «Noé, Noé, ¿por qué has entorpecido nuestra resurrección? La sombra aún tiene poder». En ese momento de terror, Noé comprendió que el desafío se extendía más allá de lo físico. Lo que enfrentaban era un ataque directo a su fe. «El Señor, mi Dios, es mi refugio», gritó, dejando que su voz resonara con fe en la penumbra. «Ustedes no tienen poder sobre lo que Dios ha establecido. Retírense». De pronto, una forma oscura emergió del fondo del bosque. Era un Nefilim. No como el antiguo recuerdo de gigantes, sino una sombra de angustia y corrupción que apenas recordaba su humanidad. «¿No has aprendido la lección?», susurró su voz profunda, resonando como un eco de venganza. «Lo que crees haber ganado todavía puede ser reclamado. El pacto que quebraste dejará huellas en la tierra». El temor se abalanzó sobre Noé, pero en su mente se activó la palabra de Dios. «Los pactos de la antigua iniquidad no tendrán poder sobre mí», dijo con determinación renovada. Sintió el ímpetu de la soberanía divina envolverlo como un abrigo. No luchaba solo. Llevaba la fe de todo un linaje, el peso del pacto de Dios. Con el furor de 1000 tormentas enfrentó la sombra, sabiendo que lo que estaba en juego era más que su propia vida. Era el futuro de su sangre. El tiempo del juicio ha pasado, un nuevo ciclo comienza, y en él no habrá lugar para ti, proclamó. «Te mando, en el nombre del Altísimo, a que regreses a las tinieblas de donde provienes». Las sombras temblaron ante su declaración, y en un instante los ecos comenzaron a desvanecerse. Gritos resonaron en la oscuridad, mientras la influencia de la maldad se replegaba. «No hemos terminado, Noé», dijo el titán en un alarde final, su figura desvaneciéndose en el aire. «Siempre volveremos, porque somos parte de la historia, de lo que fue. Este no es un final, sino un capítulo más de la eterna resistencia entre la luz y la oscuridad». Con el eco de su voz todavía reverberando, Noé sintió el peso del desafío, pero también la claridad en su corazón de que habían ganado una pequeña victoria. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. El plan soberano de Dios era nada menos que una saga continua en la lucha entre el bien y el mal, y ahora le correspondía a él y a su linaje prepararse para la nueva batalla, pues los ecos de la rebelión y la redención jamás cesarían de resonar en la creación. Mientras se reunía con su familia al borde del claro, Noé sonrió, sosteniendo el paradigma renovado de lo que la humanidad debía esperar. Un futuro de redención entre corrientes de sombras y luz. Tenía la tarea de construir un camino no solo para su familia, sino para toda la humanidad, pues el plan soberano de Dios nunca dejaría de revelarse. Y cada historia de fe sería un testimonio de transformación, resistencia y esperanza. Y así, en la lucha entre el bien y el mal, una vez más, el destino de la creación se entrelazará con nuestro futuro, y el misterio del Altísimo seguirá siendo desvelado en cada elección de nuestro linaje.